Es un privilegio estar aquí con ustedes y quería ver si me acompañan en oración para comenzar el tiempo y poner este tiempo en las manos del Señor. Gracias a Dios por esta noche, porque estamos aquí reunidos, tu iglesia, Dios, para estudiar tu palabra y ver qué es lo que tú tienes para nosotros esta noche, Dios. Edificanos, te rogamos que nos des un corazón humilde y que podamos abrirlo y estar atentos a lo que tú tienes en tu palabra para nosotros. Bendecí el resto del tiempo, Dios. Yo te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, antes de comenzar, yo quisiera hacer un pequeño resumen acerca de lo que hemos estado viendo estos sábados en nuestra serie Firmes. Y quisiera comenzar viendo algo de lo que había pasado en el contexto que habíamos estado viendo de Daniel y los amigos de Daniel. Y bueno, quisiera que nos concentráramos en qué es lo que estaba pasando históricamente. Israel había sido exiliado. En el año 587 Jerusalén había caído totalmente. El templo destruido, el pueblo de Dios fue llevado al exilio a Babilonia. Y ahora el pueblo de Israel era una minoría, rodeada de una cultura con un montón de dioses. Y entonces, como vimos el primer sábado y nos explicaba Ariel, habían dos posturas. La postura de ser asimilado totalmente por la cultura o la postura de rebelarse. O él mencionaba algo un poco más actual de que ser como un cristiano fantasma o un cristiano espía, que no se sabe que somos cristianos. Pero bueno, esas así las posturas. Pero la postura que vemos en el libro de Daniel surge de la palabra de Dios, hablada a través del profeta Jeremías en una carta a todos los exiliados. Y quiero que me acompañen a Jeremías en el capítulo 29, que vamos a leer qué decía esa carta. Entonces, si me acompañan, dice en el primer versículo, Jeremías capítulo 29, versículo 1. Esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos que quedaban con los que habían sido desterrados, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia. Está claro, ¿eh? Y después aquí dice quién lo había mandado, en el tiempo de qué, pero lo que quiero que pongamos atención es en el 4. Y dice, la carta decía: así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, a todos los exiliados que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Y escuchen lo que les dice, algo que creo que ellos no iban a comprender en ese momento, pero es lo que él quería que hicieran. Construyan casas y vivan en ellas. Planten huertos y coman lo que producen ellos. Cásense y tengan hijos e hijas y cásenlos a ellos para que también ellos tengan hijos y sus hijos hijas. Multiplíquense ahí y no disminuyan. Y esto es también otra cosa que era bien chocante en ese momento. Busquen el bienestar de la ciudad a la que los he enviado y oren por ella al Señor, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de ella. Entonces, son exiliados, eran el pueblo escogido, se suponía que Jerusalén iba a ser el centro de la tierra, a donde iba a estar Dios, y viene después Dios y le dice, no, donde los exilié, ahí hagan sus casas, ahí planten los jardines, multiplíquense, o sea, hagan una vida ahí donde están exiliados. Entonces, Dios les dice que busquen la paz de Babilonia. Imagínense, algo en ese momento no tenía sentido lo que estaba pasando. Y Dios les dice, no, busquen la paz de ese lugar pagano, busquen la paz de ese lugar donde hay un montón de dioses, imagínense. Pero Daniel viene y lo hace. Si ustedes fijan, no huyeron, no se rebelaron y no fueron asimilados, sino que decidieron vivir fielmente en medio de una cultura contraria. Entonces entra esto que es lealtad al lugar donde están, a Babilonia en este momento, y al mismo tiempo sublevación. Y hay un autor ahí que le llama a Daniel el guerrero sabio. Nos dice que los jóvenes, o sea, Daniel los llevaron, como vimos el primer sábado,
Fueron llevados, les enseñaron aquí, se vistieron como babilonios, decidieron aceptar los nombres que le dieron. Recuerden que les querían cambiar su identidad totalmente, pero ellos decidieron, ser leales al lugar. Vamos a trabajar para el imperio que acaba de devastar nuestra tierra, que acaba de destruir todo lo que conocemos, todo lo que queremos, pero van a haber líneas que no vamos a cruzar. En la primera, pues vemos, Daniel es lo que tenía que ver con la comida, que no se iban a contaminar con la comida que les estaban ofreciendo, porque era ofrecida a los ídolos. En el capítulo 3, lo que nos compartió Cristian, vimos que no iban a adorar una imagen, no iban a adorarla. Entonces hay líneas que ellos ponen. Está bien, vamos a buscar el bienestar, vamos a orar por esta ciudad, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, vamos a trabajar, pero hay líneas que no vamos a cruzar. Esto no fue una rebeldía por orgullo, sino que fue una resistencia por convicción, una sublevación por convicción. Era una incomodidad espiritual a la máquina del imperio que tenían enfrente. Y se presentan al rey y le dicen algo así como que: rey, vos no sos Dios, hay uno más grande que vos, y si vas a matarme por decir eso, pues mira, no hay problema, aquí estoy, mira. No hay problema. Dios puede salvarme o no puede salvarme, pero eso no cambia nada, no vamos a cruzar esa línea. Y lo que pasa es que Daniel y sus amigos no buscaban destruir el imperio, sino recordarle al imperio quién es el que realmente manda. Entonces quiero leer un pedazo de lo que encontré referente a esto del guerrero sabio y de la interacción que tenía que ver con los exiliados en ese momento. El autor se llama Smith Christopher y describe la postura del guerrero sabio así: la ética de paz no violenta de los exiliados hebreos es una práctica de duda radical hacia el poder y la religión autoproclamados del imperio. Está arraigada en la convicción de que el pueblo del pacto de Dios es el principal vehículo de su obra en el mundo. En ese momento era Israel. Y que el Estado-nación no es el centro del universo. Ningún gobierno es el centro del universo. Esta es la ética del guerrero sabio del exilio, una resistencia no violenta basada en la conciencia de que los imperios de esta era, pese a sus pretensiones, no tienen una importancia definitiva. En el lenguaje de las visiones de Daniel, son polvo que el viento se dispersa. Más adelante en las visiones vemos que los imperios que estaba viendo Daniel pues son destruidos, y como se vio en la visión que tenía, la montaña de Dios es la que permanece para siempre. Entonces esta es la postura del creyente hoy también. ¿Y por qué les digo eso? Mire, vamos a adelantar un poco más el tiempo y podemos ver la vida del exiliado, y Jesús comienza esto. Entonces quiero que me acompañen ahora a Mateo 22 del 15 al 21. Entonces aquí estamos viendo a Jesús. Lo quieren enfrentar los fariseos y si se fijan, están tratando de hacer algo igual. Quieren enfrentarlo con la máquina del gobierno que había en ese momento. ¿Y cuál era? Era Roma en ese momento. Entonces, esta es la parte del pago de los impuestos. Entonces, vamos a leer desde el 15. Luego los fariseos fueron y se reunieron para planear cómo hacer caer a Jesús en algo que él dijera. Enviaron sus propios seguidores con algunos herodianos, quienes le dijeron: y miren la adulación, maestro, sabemos que eres un hombre honesto y enseñas con sinceridad el camino de Dios. No temes decir lo que piensas, porque no tratas a la gente según su nivel social, sino que eres imparcial. Por eso, dinos qué piensas tú. ¿Está bien que paguemos impuestos al emperador o no? Y lo están poniendo contra la espada y la pared, pero viene y toma la misma postura de Daniel, Jesús. Jesús se dio cuenta de sus malas intenciones y les dijo: hipócritas, ¿por qué tratan de ponerme una trampa? Muéstrenme la moneda con la que pagan impuestos. Ellos le dieron la moneda de plata. Entonces él les dijo: ¿de quién es la imagen que está en la moneda y el nombre que está inscrito en ella? Ellos dijeron: del emperador. Entonces Jesús les dijo: den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Lo mismo que Daniel, vamos a ser leales, pero también vamos a poner la línea. Miren, ok, esto es lo del emperador, pero también Dios merece
más que al emperador. También viene en Timoteo, 1 Timoteo 2, del 1 al 2. Y creo que algunos ya saben de qué pasaje estoy hablando. Es un pasaje que hemos estado tomando bastante en este momento, que nos acercamos a una situación en nuestro país. En primer lugar, pido que se ore por todos, que se pida a Dios que supla las necesidades de la gente y que bendiga a la humanidad. Oren también agradeciendo a Dios la respuesta de esas oraciones. Y en el 2, que se ore por los reyes y por todas las autoridades para que tengamos un ambiente de paz y tranquilidad donde sea posible adorar y respetar a Dios. Pablo estaba claro cuando estaba escribiendo a Timoteo que también es la misma postura de Daniel. Y en segunda de Pedro, vamos a ver, primera de Pedro quiero decir, perdón, también Pedro tenía la misma postura. En el capítulo 2, versículo 11 al 17. Dice, estimados hermanos, ustedes son como exiliados. O sea, está claro, ¿eh? Estaba teniendo la misma postura. Ustedes son como exiliados y refugiados en esta ciudad. Por eso les ruego que luchen para no complacer aquellos deseos humanos que van en contra de nuestra vida. Ustedes viven rodeados de gente que no cree y tal vez ellos digan que ustedes hacen el mal. Sin embargo, si ustedes llevan una vida honesta, ellos verán el bien de ustedes que hacen y alabarán a Dios el día en que venga a juzgarlos a todos. Por el honor que le deben al Señor, respeten a todo ser humano, tanto al emperador, que es la última autoridad, como a los gobernadores que son enviados por el emperador para castigar a los que hacen mal y elogiar a los que hacen el bien. Dios quiere que ustedes hagan el bien para que de esa manera los insensatos dejen de hacer acusaciones ignorantes en contra de ustedes. Vivan como gente libre. No usen su libertad como excusa para hacer el mal. Vivan como siervos de Dios. Respeten a todos. Amen a los hermanos de la familia de Dios. Teman a Dios y den honor al emperador. ¿Y por qué les digo esto? Por también este último versículo, que también está en 1 de Pedro, en capítulo 5, versículo 13. Y solo vamos a leer la primera oración, que dice, la iglesia de Babilonia lo saluda. Y uno se pregunta, ¿Babilonia? Pedro, Babilonia ya no existe. En ese momento ya no existía Babilonia. Algunos de ustedes, si leen ahí en 2 de Pedro 5, hay una letrita al lado de Babilonia, y si se van abajo dice, textualmente la que está en Babilonia, o sea, la iglesia que está en Babilonia. Probablemente se refiere en forma simbólica a la ciudad de Roma, y es porque en la Biblia, Babilonia se convierte en un símbolo de todo aquello sistema de creencias, ideología o lo que sea, que exige nuestra lealtad a sus definiciones del bien y del mal. Eso es Babilonia. Vivimos en Babilonias modernas. Ahora son un poco más sutiles que las anteriores. Y los seguidores de Jesús vivimos en esa tensión entre una lealtad al lugar en que vivimos, pero también una resistencia, sublevación o subversión, como quieran llamarlo, al sistema que está planteado frente de nosotros. Entonces, ¿a quién le vamos a dar nuestra lealtad? ¿Dónde vamos a trazar nuestras líneas? Y eso es lo que vamos a ver en el ejemplo de Daniel esta noche. Entonces, si me acompañan a Daniel en el capítulo 6, y como vimos anteriormente, en el capítulo 1, pues era Daniel y sus amigos. Después en el capítulo 3 eran solo los amigos de Daniel, y aquí Daniel está solo. Entonces, dice, Darío decidió nombrar 120 hombres que gobernaran las diferentes provincias de su reino. Darío aquí ya es el tercer rey con que está Daniel. Allá ha pasado Nabucodonosor, el hijo de Nabucodonosor, y ahora está Darío. Y este Darío era Darío el persa. Y algo bien interesante, si leen la historia, los persas conquistaron Babilonia bien rápido, no hubo guerra. Pueden buscarlo ahí en Google. Y no hubo derramamiento de sangre y ya había otro rey. Y este rey empieza a hacer las cosas bien. Pone 120 personas que reinen las provincias. Y eligió a 3 ministros, dice, los cuales debían rendir cuentas a los 100 gobernadores. Daniel era uno de esos 3 ministros. El rey nombró a los ministros para que todo estuviera vigilado y no corriera ningún riesgo él.
Daniel mostró que era mucho mejor que los demás ministros y gobernadores. El rey estaba muy impresionado por sus habilidades y sabiduría y quería nombrarle como dirigente de todo el reino. Entonces, los demás gobernadores y ministros buscaron alguna falta en la administración que hacía Daniel de los asuntos del reino. Pero no encontraron nada. No encontraron nada malo porque Daniel era un hombre de fiar y no aceptaba sobornos ni era corrupto. Entonces, quiere decir que los demás no eran como Daniel. Y podemos ver que es algo que se viene arrastrando desde hace tiempo hacia nuestro tiempo. Entonces ellos dijeron, no vamos a encontrar nada malo en su trabajo, mejor busquemos en su religión una forma de acusarlo. Así que fueron en grupo a hablar con el rey y fueron igual, bueno, vemos la actitud de los fariseos, aduladores, ahora que leímos anteriormente, estos también eran aduladores. ¡Viva el rey Darío para siempre! Majestad, los ministros y prefectos gobernadores de las provincias y demás colaboradores tenemos una propuesta. Hemos pensado prohibir durante 30 días que las personas hagan oraciones o peticiones a cualquier dios o persona que no sea el rey. Quien no cumpla esta norma será mandado al foso de los leones. Su majestad debe aprobar el decreto y firmarlo para que sea una ley. Esa ley no podrá cambiarse porque las leyes de los medos y los persas no pueden cambiarse ni anularse. Entonces el rey Darío no sospechó nada, simplemente aprobó la ley y la firmó. Daniel, sabiendo que el rey había firmado esa ley, de inmediato se fue a su casa y abrió las ventanas del segundo piso que daban hacia Jerusalén y se arrodilló para adorar y dar gracias a Dios, tal como siempre lo hacía 3 veces al día. Tal como siempre lo hacía 3 veces al día. Hermanos, Daniel no improvisó. Daniel no improvisó. Si ustedes fijan, ahí dice, oró como lo hacía. Él ya tenía una vida de oración previo a esto. Y habían ocurrido 2 instancias, bueno, 3 instancias. Recordemos que la primera prueba de ellos no fue el no comer o después el horno. La primera prueba de ellos fue el exilio. Porque puede ser que ellos, o sea, como vemos cómo reaccionó Daniel y sus amigos, ellos sí seguían a Dios y aún así fueron exiliados. Pero no podemos obedecer a un Dios que no conocemos. Y no se puede conocer a un Dios del que no escuchamos su voz. Daniel sí lo conocía y por eso tomaba las decisiones correctas. Por eso debemos permanecer en la palabra, hermanos. Porque realmente leer la Biblia no solamente es esa disciplina espiritual que tenemos, sino es la manera que conocemos cómo representar mejor a Dios aquí en la tierra. Que fue desde el principio lo que Dios puso. O sea, puso a Adán y a Eva para que fueran sus representantes aquí en la tierra. Y la única manera que podemos saber cómo hacerlo de la mejor manera es si pasamos tiempo en la palabra y orando como lo hacía Daniel. Algo que quisiera mencionarles es que Dios, o sea, nosotros como hijos de Dios no estamos llamados a ver a Dios a través de los ojos de la cultura, a través de sus lentes, sino estamos llamados a ver la cultura a través de los ojos de Dios. ¿Y cómo vamos a saberlo? Simplemente si estamos pasando nuestro tiempo a solas con Él. De ahí, pues, se firmó la ley. Daniel inmediatamente fue a orar. O sea, aquí, bueno, no nos dice una cronología de tiempo que aquí, pero realmente lo hizo. Pasó y se fue a orar. No esperó mucho. Y entonces, pues, sigamos la historia y a ver qué es lo que dice. Luego de eso, los hombres fueron a la casa de Daniel. Ellos ya sabían qué iba a pasar, ¿va? Ya sabían. Y lo encontraron orando y alabando a Dios. Enseguida se presentaron ante el rey y dijeron, Majestad, otra vez adulándolo, usted ha firmado una ley prohibiendo durante 30 días que hagan oraciones o peticiones a cualquier dios o persona que no sea usted. Y quien no obedezca será mandado al foso de los leones. ¿No es eso verdad? El rey respondió, así es. Es una ley para los medos y los persas y no puede anularse ni cambiarse. Entonces le dijeron al rey, Daniel, uno de los deportados de Judá, no respeta a usted ni a la ley que usted firmó. Todo lo contrario, dice oraciones hacia Dios 3 veces al día. El rey quedó muy triste después de escuchar estas palabras. Se puso a pensar en una solución para salvar a Daniel. Estuvo hasta el anochecer buscando alguna manera de rescatarlo, pero aquellos hombres urgían al rey diciendo, Majestad,
Usted sabe que, según la ley de los medos y los persas, las leyes y normas firmadas por el rey no se pueden cambiar. Así que el rey les ordenó que trajeran a Daniel y lo metieran al foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel: espero que tu Dios, a quien sirves con tanta devoción, te salve. Luego pusieron una enorme roca tapando el foso. El rey puso su sello y el de sus altos funcionarios para que nadie pudiera cambiar la sentencia contra Daniel. O sea, no había manera de revocarlo. Y el rey se fue para su palacio, se acostó sin cenar, y no aceptó ninguna distracción, pero no pudo dormir en toda la noche. Pasó, Daniel oró, hizo lo que tenía que hacer, orarle a Dios. Ojo, a él no sabía de que esto era una trampa que le había entendido, simplemente había visto, hey, el rey firmó una ley que no podemos orar, pero él siguió con su vida de oración, con su tiempo con Dios. Ahí decía que estaba hasta alabando. Y en el tiempo de Daniel era así, o sea, blanco o negro. Obedeces al rey, te va bien; no obedeces, te va mal. Y también en este tiempo, aquí donde estamos nosotros, en este lado del mundo, las cosas no son así. Hay otros lugares que sí, hermanos. Hay otros lugares que tenemos hermanos muriendo por proclamar el nombre de Cristo. Pero tal vez aquí no es así. Pero de igual manera, Babilonia quiere nuestra lealtad. Y cuando vienen las pruebas, Babilonia va a demandar que tomemos una decisión respecto a lo que estamos viviendo. Y es algo a veces complicado, porque ahora las Babilonias son bien sutiles. Ahora hay demasiada información y a veces podemos venir y no especialmente, la verdad todos nos preguntamos estas cosas a veces. Y hacemos esta pregunta, y cuando hacemos esta pregunta, hermanos, y quisiera dirigirme a los chavos que yo sé, porque yo fui también chavo en algún momento, que es lo primero que nos viene a nuestra cabeza. La pregunta: ¿y qué tiene de malo? 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 ¿Y qué tiene de malo ese estilo de vida alternativo si al final las personas son felices? ¿Qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo, no sé, salir con mis amigos a tomarme 2 que 3? ¿Qué tiene de malo eso? ¿O qué tiene de malo que me acueste con mi novia? Si igual ya hay un acuerdo mutuo. Y eso me lo preguntó un chavo de la iglesia, hermano. ¿Qué tiene de malo acostarme con mi novia previo al matrimonio? Eso pasa cuando no conocemos al Dios que tenemos y nos empezamos a preguntar esas cosas y a dejar que Babilonia demande nuestra lealtad. Y hay otras mentiras en la cultura que se han infiltrado en la iglesia y por eso tenemos que conocer al Dios que tenemos. Una que generalmente, como les digo, a veces los chavos se la creen: haz lo que sientas, eso es lo correcto, sigue tu corazón y serás feliz. Mentira. Puedes vivir, esta algunos la creen, puedes vivir tu fe solo, sin la iglesia. Eso es una vil mentira de la cultura. No somos llaneros solitarios. Jamás en la Biblia se habla de un superhermano que viva solo. Ser cristiano significa que todo saldrá bien. El evangelio de la prosperidad. El perdón de Dios es condicional. Es incondicional el perdón de nuestro Dios. La gracia significa que no importa cómo vivas. No. Tenemos que vivir para la gloria de Dios. Y Dios solo quiere que seas feliz. No. En ningún momento en la Biblia se dice que Dios quiere que seamos felices. No dice eso. Jamás lo dice. Entonces yo quisiera enseñarles una foto, que no sé si ahí la tienen, de cómo hubiera sido Daniel con los leones. Inteligencia artificial, ¿va? No, pero pongan la otra, que esta sí es la que quisiera que vieran. Esto es un retrato hecho por Breton Rivière. No sé quién es Breton Rivière, pero él la pintó. Y algo así es como estaba, creo que algo así como estaba pintado Daniel, es como realmente estaba, me imagino yo. Porque si ustedes fijan, él fue
acusado prácticamente injustamente. Él no sabía qué es lo que estaba pasando, simplemente vio la ley. Y ya había sufrido 2 ocasiones anteriores y el exilio, y ahora soy el mejor de todos. O sea, he demostrado que tengo habilidades. El rey me va a poner sobre todos. Y ahora me mandan al foso de los leones. ¿Qué onda ahí, Dios? ¿Qué está pasando? Y entonces está ahí él. ¿Qué va a hacer? Simplemente estar frente a los leones. En la Biblia no dice que él opuso alguna resistencia y aunque hubiera puesto, o sea, imagínense todo el ejército contra uno. Pero bueno, ahí estaba Daniel frente a ese montón de leones, hambrientos, prácticamente indefenso. Y vamos a leer qué es lo que pasa después. Entonces, como les digo, ahora las Babilonias son sutiles. Y quiero mencionarles una experiencia, o sea, 2 experiencias. Primero es el testimonio de mi esposa, cómo llegó a Gran Comisión. Mi esposa llegó a Gran Comisión estando en la universidad. Y a los chavos quiero decirles, la universidad es el tiempo que creo yo que es en el que más pueden ser influencia en este mundo, porque conocen a una cantidad de personas increíble. Ya cuando están en el trabajo, pues solo están con sus compañeros de trabajo, pero en la universidad conocen a un montón de personas. Igual en la escuela solo están con sus compañeros de la escuela, del colegio, pero en la U se abre a todos. Y los animo a que puedan ser testigos así del amor de Cristo a las personas. Bueno, y mi esposa llegó, estábamos en la universidad, como cualquier universitario, ¿verdad? O sea, nos matriculamos, estudiamos, etcétera, etcétera. Los 2 días de la semana en los que generalmente los universitarios hacen vías sociales es el viernes y el sábado, porque ya fin de semana y todo lo que tienen que hacer. Y bueno, ella cuenta de que estaban los grupos de amigos, donde estaba yo, donde estaba ella, y coincidíamos varias veces, y teníamos amigos aquí, amigos allá. Entonces, generalmente los viernes y los sábados salían, y nos invitaban a mí y a mis otros compañeros que nos habíamos graduado de Gran Comisión, y especialmente quiero mencionar a Xavier, que era con el que nos llevábamos más. Y entonces ellos siempre nos decían: hey, chavos, vamos a comer, que vamos a salir a comer, queremos, no sé, divertirnos, vamos a comer, a platicar a tal lugar. Vaya pues. Y pues nosotros veníamos y les decíamos: miren, lo siento, el viernes tengo grupo y el sábado tengo iglesia, así que no puedo salir. O sea, tal vez vamos el domingo todo el día, como ustedes quieran. Entonces, y eso era constante, ¿va? Toda la semana, bueno, no toda la semana, ¿va? Pero cuando salían, y aquí otra vez, y el cumpleaños de este, el cumpleaños del otro, y aquí y allá. Bueno, la cosa es que siempre les decíamos lo mismo: el viernes no puedo, el sábado no puedo. Entonces ella le dio como que curiosidad, ella cuenta siempre cómo fue esto, y decía: bueno, ¿qué será que hay ahí que estos chavos no quieren ir con nosotros? Y total, es a divertirnos que vamos, no vamos como que a hacer algo malo, sino que a divertirnos. Entonces le dio curiosidad a ella, Xavier la invitó, decidió venir, y después ella quedó diciendo: miren, que el viernes no puedo, el sábado no puedo. Entonces, si bien es cierto, no era que íbamos a ir a adorar un ídolo allá donde iban a ir a comer o lo que sea, pero la constancia de Dios primero. O sea, teníamos la convicción de que esos días eran apartados para Dios en ese momento. Una parte. Y ya hablando de la prueba como tal, como tenemos en la imagen ahí, no sé cuál es la prueba que estés pasando en este momento, pero sí quisiera hablarles de las pruebas que yo he tenido. Y quisiera decir: no soy perfecto, no somos perfectos con Jennifer, y como Job y David, así una montaña rusa de
de pensamientos, de sentimientos, de cosas pasan por nuestra cabeza cuando estamos en una prueba. No sé cuáles serán los exilios que ustedes tengan, o los hornos, o los fosos, pero personalmente esto no se lo he contado a mi papá, pero sí quisiera que ustedes lo supieran, porque yo había creído, como les digo, esta cultura está centrada en el hombre como tal, en el yo, en mi sufrimiento, en lo que yo hago, en lo que yo siento, en lo que yo me merezco por hacer las cosas. Y yo había estado creyendo ciertas cosas incorrectas. Y le pueden preguntar a mi esposa que estaba pensando esas cosas incorrectas. Y todo comenzó cuando Dios pues llamó a mis hermanitos a su presencia. Porque yo decía, mi papá es el pastor y Dios, ¿qué onda? Le está pasando esto. Y después nos empieza a pasar a nosotros. Cuando el pensamiento que yo tenía es Dios, yo te serví toda mi juventud. O sea, pasé toda mi juventud sirviéndote en grupos de jóvenes, en grupos de familia, en la iglesia, en técnico, en la banda. He compartido en el grupo, he hecho esto, he hecho lo otro, aquí y allá. Y Dios, vos, eso es lo que yo pensaba, vos tenés que de alguna manera protegerme de las cosas que me puedan pasar. ¿Centrado en quién? En lo que yo hago. Y esa es la mentira de Babilonia. El yo soy el centro y no somos el centro. Y pasa, nace mi hija con problemas. Dios, ¿qué onda? Y seguía eso aquí, y seguía eso aquí. Después pasa otra cosa, me despiden de un trabajo que estaba bien económicamente, injustamente. De ahí la noticia de que mi hija tiene cáncer. Dios. ¿Cómo escoger? O sea, primeramente a Dios. Dios, yo te serví, ese era mi pensamiento. ¿Y qué onda? O sea, y bueno, pasaron esas cosas, pero yo recuerdo que cuando acaba de nacer Liana, estábamos en medio de sufrimiento, llanto, dolor, un montón de cosas, frustración, pensando cosas incorrectas, pero decidimos con Jennifer, mira, le digo, amor, vamos a confiar en Dios. O sea, ¿y qué vamos a hacer? Aunque tenga el nudo en la garganta, vamos a confiar en Dios. Aunque esté llorando, vamos a confiar en Dios. Aunque esté frente a los leones, vamos a confiar en Dios. Porque Dios no le evitó el foso. A Daniel no se lo evitó. Igual lo llevaron. Pero sí le cerró la boca a los leones. A veces Dios no evita esas pruebas, no las quita, pero nos acompaña dentro de ellas. Nos da fuerza, nos da fe y nos da un propósito. ¿Y para qué es ese propósito? ¿Para qué? Leamos lo que continúa. Daniel 6, del 19 al 28. A la mañana siguiente, el rey se levantó apenas salió el sol y se fue para el foso de los leones. Cuando llegó al lugar, gritó: Daniel, tú eres servidor del Dios viviente y siempre estás a su servicio. ¿Tu Dios pudo salvarte de los leones? Daniel le respondió: viva el rey por siempre, siempre manteniendo la lealtad al lugar. Mi Dios envió a su ángel a cerrar la boca de los leones y no me han hecho nada, porque sabe que soy inocente y tampoco le he hecho a usted, majestad, ningún mal. Imagínense, ahí estaba hablando Dios, o sea, él sabía, Dios, yo soy inocente, o sea, yo no he hecho nada. Yo soy inocente, no he hecho nada. Él estaba pensando eso y se lo dice al rey después. El rey se alegró y ordenó que sacaran a Daniel del foso de los leones. Cuando lo sacaron de ahí, vieron que no tenía ni un rasguño, que había confiado, porque había confiado en su Dios. Entonces el rey ordenó que llevaran ante él a los hombres que habían acusado a Daniel. Los llevaron y luego los echaron en el foso de los leones junto con sus esposas e hijos.
Apenas entraron al foso, los leones les devoraron hasta los huesos. El rey Darío escribió este mensaje para la gente de todas las naciones y lenguas del mundo. Un saludo a todos y deseo que tengan paz y prosperidad. Ordeno que en todo mi reino, hasta en la más pequeña provincia, todos adoren y respeten al Dios de Daniel. Él es el Dios vivo y existe para siempre. Su reino jamás será destruido, su poder no tiene fin. Imaginen un pagano diciendo esto. Él salva y libera, hace prodigios y milagros en la tierra y en el cielo. Él salvó a Daniel de las garras de los leones. Daniel siguió siendo muy importante durante el reinado de Darío y también durante el reinado de Ciro, rey de Persia. Y siguió con otro rey Daniel, porque escogió a Dios primero. Miren, ¿para qué? Para que las personas puedan reconocer que existe un Dios. Tu fidelidad puede ser el testimonio que otros necesitan, por lo que sea que estés pasando. Porque mucha gente va a ver en tu vida y va a decir, no puedo creer que esa persona esté pasando lo que esté pasando y esté soportando lo que esté soportando. No puede ser. Y sí puede ser porque van a conocer de que confiamos en Dios. Miren, el exilio fue para Israel algo malo, pero Dios lo cambió para bien, porque fue la manera que ellos sí realmente fueron los sacerdotes a las naciones. Ellos estaban centrados en ellos, en así Israel, el pueblo escogido por Dios, y no salieron a ser representantes de Dios. Y el exilio les sirvió a eso. Miren, 2 reyes. Hay un capítulo aquí, Daniel, de Nabucodonosor también hablando, casi igual como habló Darío, aceptando que Dios es más grande. El Dios de Daniel es más grande. No hubiera ocurrido eso si ellos hubieran seguido en su lugar. A veces Dios usa esos exilios para que realmente seamos esos sacerdotes y seamos esos representantes que el mundo necesita. Porque ya no somos nosotros el centro, sino que Dios se vuelve el centro. Dios no busca creyentes perfectos, sino corazones que estén dispuestos a ponerlo a Él primero. Y con esto quisiera cerrar. Vamos a Hechos 4, versículo 13. Y esto ya, Jesús ya ascendió, deja el trabajo a los discípulos. Y en el 13 dice, el 13, aquí está. Pedro y Juan eran hombres sencillos y sin educación. Las autoridades se asombraron cuando vieron que ellos no tenían miedo de hablar. Entonces se dieron cuenta que Pedro y Juan habían estado con Jesús. ¿Se dieron cuenta que habían estado con Jesús? Por la manera que ellos actuaban y se comportaban. Dios quiere, hermanos, que el mundo vea en nosotros lo siguiente. No que somos perfectos, porque la verdad no lo somos, pero sí somos constantes. No que somos los más fuertes, pero que sí somos fieles. No que buscamos agradar al mundo, sino que buscamos agradar a Dios primero. Y así como Daniel y sus amigos hicieron en ese momento de la historia, porque conocer a Dios hace que nosotros permanezcamos firmes. El que permanece firme, así como lo hizo Daniel y sus amigos, inspira a otros. Inspiró a todos esos paganos. Y el que inspira a otros, extiende el reino de Dios. Así que, hermanos, estemos firmes en obediencia a Dios primero. Porque cuando permanecemos fieles, otros verán a Jesús en nosotros. Si me acompañan en oración. Gracias, Dios, por este libro de Daniel, Dios. Gracias por el ejemplo de ellos y cómo tú los usaste grandemente en medio de una cultura totalmente pagana y en contra de ti. Y cómo ellos, al confiar en ti, pues fueron luz. Fueron esos representantes que tú quieres que seamos aquí en la tierra. Y te ruego que pues puedas poner en nuestros corazones ese deseo de conocerte más y más,
para que al conocerte podamos ponerte a ti primero en todo, Dios. A pesar de las pruebas que se presenten, a pesar de las dificultades que tengamos y a pesar de que estemos realmente en contra de todo lo que se hace en este mundo, que ellos puedan ver que existe un Dios porque nosotros creemos en ti, porque tú eres la verdad, Dios. Guárdanos. Gracias. En el nombre de Cristo. Amén.